Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. ¿Se ha preguntado usted qué es la indulgencia plenaria? Vamos a descubrirlo juntos. Una indulgencia es la eliminación de las consecuencias del pecado en el alma. Puede ser plenaria o parcial, depende de si elimina toda o parte de la pena temporal. Los peregrinos pueden obtener una indulgencia plenaria que supone la remisión de la mancha y de las consecuencias que deja cada pecado. Para obtener una indulgencia es necesario también comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Pero la Iglesia puede conceder indulgencias incluso en tiempos de crisis, cuando no es posible confesarse o recibir la Eucaristía. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. A pesar de las circunstancias, lo más importante para recibir una indulgencia es el sincero arrepentimiento de los pecados. El Papa Francisco nos pide que nos unamos en oración con él por el fin de la pandemia. Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mundo, per pregare insieme il Padre Hoy Nostro. nos hemos dado cita, todos los cristianos del mundo, para rezar el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Como hijos confiados nos dirigimos al Padre. Hacemos esto todos los días, varias veces al día, pero en este momento queremos implorar misericordia para la humanidad duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de todas las iglesias y comunidades, de cada tradición, de todas las edades, lenguas y naciones. Preghiamo per i malati e le loro famiglie. Rezamos por los enfermos y sus familias, por los trabajadores de la salud y los que los ayudan, por las autoridades, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los voluntarios, por los ministros de nuestras comunidades. Hoy muchos de nosotros celebramos la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen María, cuando en su humilde y total aquí estoy, se reflejó el aquí estoy del Hijo de Dios. Nosotros también nos encomendamos con plena confianza a las manos de Dios y con un solo corazón y alma rezamos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, liberaci dal malo. Amén. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Juan, tenemos esa disputa y división que hay alrededor de Jesús. Ya nos vamos acercando a la Semana Mayor, la Semana Santa. Y ahora las lecturas se van poniendo más intensas. Quieren apresar a Jesús para darle muerte. Unos porque creen en su palabra y se admiran de su prédica. Otros llenos de envidia porque se sienten amenazados en sus posiciones de sabiéndolo todo, ¿verdad? Entonces atentan contra él. Y esto es algo tan común dentro de nuestras comunidades, tanto a nivel de obispos, de sacerdotes, de religiosos, religiosas, laicos, etcétera, de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona habla bien y habla las cosas según el reino de Dios, pero no proviene del círculo que se está acostumbrado a tener dentro de una diócesis, dentro de una parroquia,
dentro de una curia, entonces pareciéramos nosotros que le restamos importancia y credibilidad y lo que hacemos es buscar cualquier pretexto para opacarlo, para callarlo, para marginarlo. Si eso hicieron con el Maestro, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que no harán con nosotros? Cuando te sientas y te marginen por predicar la verdad, por ser testigo fiel del Evangelio, por llevar ese reino de Dios a todos aquellos que están a tu alrededor a través de los medios posibles, no te preocupes. Ya lo hicieron con Jesús, también lo harán con nosotros. Y el llamado es también para que todos los que están en una esfera de posición de poder religioso no cierren sus ojos y vean también el Espíritu de Dios, las semillas del Verbo, moverse en su mismo pueblo. Que así sea. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. Ahora les presentamos un resumen de la catequesis de la semana del Papa Francisco. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida, y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco reza por los médicos y trabajadores de la salud, porque están ayudando a los más necesitados. Ieri ho ricevuto un messaggio di un sacerdote Ayer he recibido un mensaje de un sacerdote
del Bergamasco, de la parte de Bérgamo, que nos pide que recemos por los médicos de Bérgamo, de Brescia, de Cremona, que están al límite del trabajo, están dando la propia vida para ayudar a los enfermos, para salvar la vida de los demás. Y también oremos por las autoridades. Para ellos no es fácil administrar este momento, que muchas veces sufren las incomprensiones, sean los médicos o el personal de hospitales, los enfermeros, las autoridades que en este momento son las columnas que nos ayudan a ir adelante y nos defienden en esta crisis. Oremos por ellos. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. La Iglesia Católica celebró los 40 años del martirio de San Óscar Romero. A continuación les presentamos el siguiente reportaje. Creo que muchos me dicen que debo de cuidarme un poco, que no ande exponiéndome. Pero yo siento que mientras camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades, Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Mi ideal de sacerdote ha sido ser siempre fiel a la vocación, al servicio de la iglesia y del pueblo. Y no había habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado, que cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al padre Rutilio Grande. Él, que participó en los primeros diálogos con el clero, me dio mucho ánimo, sobre todo cuando pues ya él no era un colaborador, sino un ejemplo de fidelidad hasta la muerte. El impulso pues de él, por una parte, y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio, me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza. El Papa Francisco nos explica la vida de San Óscar Romero y los frutos de su martirio. Sangre de un gran número de cristianos mártires que también hoy, de manera dramática, sigue siendo derramada en el campo del mundo, con la esperanza cierta que fructificará en una cosecha abundante de santidad, de justicia, reconciliación y amor de Dios. Pero recordemos que mártir no se nace, es una gracia que el Señor concede y que concierne, en cierto modo, a todos los bautizados. El arzobispo Romero recordaba: debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, incluso si el Señor no nos concede este honor. Dar la vida no significa solo ser asesinado. Dar la vida, tener el espíritu de martirio,
es entregarla en el deber, en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber, en ese silencio de la vida cotidiana, dar la vida poco a poco. El mártir, en efecto, no es alguien que quedó relegado en el pasado, una bonita imagen que engalana nuestros templos y que recordamos con cierta nostalgia. No, el mártir es un hermano o una hermana que continúa acompañándonos en el misterio de la comunión de los santos y que unido a Cristo no se desentiende de nuestro peregrinar terreno, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir. Después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El Papa Francisco rezó por el miedo natural de la pandemia que estamos viviendo. En su misa diaria en Casa Santa Marta, el Papa Francisco rezó por las personas que tienen miedo en estos momentos difíciles a causa de la pandemia, en especial por los ancianos. Sono soli in casa di riposo, o nell'ospedale o a casa loro, e non sanno cosa accadrebbe. La paura dei lavoratori senza lavoro fisso, che pensano come dare da mangiare ai suoi figli e vedono venire la fame. Además, rezó por los trabajadores sociales que están ayudando a las personas en estos momentos difíciles con el riesgo de contagiarse del COVID-19. También rezó por los miedos de cada uno de nosotros. Cada uno sabe cuáles son, dijo. Les presentamos una edición especial del video del Papa para rezar por el fin de la pandemia. Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa
alla quale appartengono. Y así llegamos al final de su noticiero de ABA Televisión, edición fin de semana. Muchas gracias por su preferencia. Ya estamos en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 por Multivisión en Guatemala. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.